La bruma matutina se aferraba a los páramos de Norfolk como un velo plateado, difuminando los contornos de la mansión Hollowwind. Edith contemplaba el horizonte desde su ventana, con los dedos tamborileando suavemente sobre el frío cristal. A sus 23 años, la joven heredera de la familia Hollowwind cargaba sobre sus hombros el peso de una fortuna menguante y un apellido que, aunque respetado, ya no brillaba con el esplendor de antaño. «Señorita Edith, su padre solicita su presencia en el estudio», anunció Marta, el ama de llaves que la había criado desde la muerte de su madre 15 años atrás. Edith suspiró, abandonando su contemplación. «¿Te ha mencionado el motivo, Marta?». La mujer mayor negó con la cabeza, pero sus ojos revelaban preocupación. «Solo sé que el señor Hollowwind ha recibido correspondencia de Londres esta mañana. No lo he visto tan alterado desde hace mucho tiempo. El estudio de su padre, con sus estanterías repletas de libros de contabilidad y los retratos familiares que parecían juzgarla con miradas severas, siempre le había resultado opresivo. James Hollowwind, con su rostro surcado por arrugas prematuras y sus ojos cansados, levantó la vista cuando ella entró. «Siéntate, hija mía», dijo con voz que intentaba mantener firme. «Tenemos asuntos urgentes que discutir». Las palabras que siguieron golpearon a Edith como un vendaval invernal. Deudas acumuladas, inversiones fracasadas, la amenaza inminente de perder la propiedad familiar que había pertenecido a los Hollowwind durante 5 generaciones. «Padre, ¿por qué no me lo dijiste antes?». Las palabras brotaron de sus labios teñidas de reproche y dolor. «Quería protegerte, Edith. Siempre he querido protegerte». James Hollowwind se dejó caer en su sillón, súbitamente envejecido. «Pero ya no puedo seguir ocultándote la verdad. Estamos al borde de la ruina». Un silencio pesado se instaló entre ellos, roto únicamente por el tic-tac implacable del reloj de pared. «¿Qué podemos hacer?», preguntó finalmente Edith, con la determinación iluminando sus ojos verde esmeralda. Su padre deslizó un sobre lacrado sobre el escritorio. «Esta mañana he recibido una invitación. El duque de Morborne celebra un baile en su propiedad de Thornfield Hall el próximo sábado. Toda la alta sociedad de Norfolk y sus alrededores estará presente». Edith tomó la invitación con dedos temblorosos. «¿Y esto cómo nos ayuda, padre? No necesitamos fiestas, necesitamos soluciones. El duque Everett Morborne no es solo uno de los hombres más poderosos del condado, Edith. Es también un viejo conocido mío de la universidad. Nunca fuimos cercanos, pero quizás esté dispuesto a escucharme, a ayudarnos». La joven percibió en la voz de su padre una nota que jamás había detectado antes: desesperación. «Iremos juntos», decidió Edith, apretando la invitación entre sus dedos, «y encontraremos una manera de salvar nuestro hogar». Los días previos al baile transcurrieron en un torbellino de preparativos. Marta y las demás sirvientas trabajaron incansablemente para que el único vestido apropiado de Edith luciera impecable. La joven, mientras tanto, se sumergió en la biblioteca familiar, estudiando tratados de economía y finanzas, buscando desesperadamente alguna idea, alguna solución que hubiera escapado a la atención de su padre. La noche del baile llegó con un cielo despejado y salpicado de estrellas, como si hasta los astros quisieran presenciar el encuentro que cambiaría el destino de los Hollowwind. Thornfield Hall, la imponente residencia del duque de Morborne, resplandecía con cientos de luces que se reflejaban en los jardines cubiertos de escarcha. Edith descendió del carruaje con el corazón latiendo desbocado bajo su corsé. A su lado, su padre parecía haber recuperado algo de su antigua dignidad, aunque ella podía percibir la tensión en sus hombros. «Valor, hija mía», murmuró James mientras avanzaban hacia la entrada. «Recuerda quién eres». El salón principal era un espectáculo de lujo y opulencia. Candelabros de cristal proyectaban una luz dorada sobre los invitados ataviados con sus mejores galas. La orquesta interpretaba un vals y varias parejas giraban elegantemente en el centro de la estancia. «El duque aún no ha hecho su aparición», comentó James escrutando la sala. «Es conocido por su peculiar sentido de la puntualidad». Apenas había pronunciado estas palabras cuando un murmullo recorrió la multitud. Las puertas del fondo se abrieron de par en par y todas las miradas se dirigieron hacia el hombre que acababa de entrar. Everett Morborne, duque de Morborne, avanzó con paso seguro. Alto, de constitución atlética, con el cabello negro como la medianoche
y ojos del color del acero pulido. Su porte aristocrático y la intensidad de su mirada hicieron que más de una dama contuviera el aliento a su paso. «Así que ese es el famoso duque», susurró Edith, incapaz de apartar la mirada. «Sí», respondió su padre. «Heredó el título hace apenas 3 años tras la muerte de su padre. Desde entonces ha duplicado la fortuna familiar con inversiones brillantes y, según dicen, métodos no siempre ortodoxos». Edith observó cómo el duque se movía entre los invitados, saludando aquí y allá con una cortesía distante. Había algo magnético en él, una fuerza contenida que parecía mantener a todos a cierta distancia. «Vamos, padre», dijo ella, tomando la iniciativa, «que es el momento de presentar nuestros respetos». Se abrieron paso entre los invitados. Cuando estaban a pocos metros del duque, éste giró la cabeza, como si hubiera sentido su presencia. Por un instante, su mirada se cruzó con la de Edith, y algo indefinible centelleó en aquellos ojos grises. «James Hallowwind», dijo el duque, con una voz profunda que resonó en el pecho de Edith. «Qué sorpresa encontrarte aquí». «Everett», saludó el padre de Edith con una inclinación. «Agradezco tu invitación. Permíteme presentarte a mi hija, Edith Hallowwind». Edith hizo una reverencia perfecta, con la gracia que le habían inculcado años de educación aristocrática. Cuando se incorporó, se encontró nuevamente con aquella mirada penetrante. «Señorita Hallowwind», saludó el duque, tomando su mano enguantada y llevándosela a los labios en un gesto que, aunque protocolario, pareció durar un segundo más de lo apropiado. «Es un honor tenerla en mi humilde residencia». «El honor es mío, Excelencia», respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Una leve sonrisa curvó los labios del duque. «Espero que disfruten de la velada. Y, James, me gustaría hablar contigo más tarde. Asuntos del pasado». Con estas enigmáticas palabras, el duque se alejó, dejando a Edith con una extraña sensación de vértigo. La noche avanzó entre conversaciones triviales y bailes. Edith observaba desde un rincón cómo su padre intentaba acercarse nuevamente al duque, pero éste parecía constantemente rodeado de personas ansiosas por obtener un momento de su atención. «No pareces estar disfrutando del baile, señorita Hallowwind». La voz del duque a su espalda la sobresaltó. Edith se giró encontrándose frente a frente con Everett Morborn. «Mis disculpas si la he asustado», añadió él, con un brillo divertido en sus ojos. «En absoluto, Excelencia. Simplemente estaba contemplando la escena». «¿Y qué observan esos perspicaces ojos verdes?», preguntó el duque, acercándose un paso más. Edith sintió un hormigueo en la nuca. «Observo un mundo que gira en torno a apariencias y juegos de poder, Excelencia». Las cejas del duque se arquearon con sorpresa. Una observación inusualmente franca para una joven de sociedad. «Quizás no soy una típica joven de sociedad», respondió Edith, arrepintiéndose al instante de su atrevimiento. Para su sorpresa, el duque sonrió. Una sonrisa genuina que transformó su rostro severo, iluminando sus facciones. «En ese caso, señorita Hallowwind, me gustaría conocer más sobre esa mente poco convencional». Extendió su mano hacia ella. «¿Me concedería este baile?». Antes de que pudiera responder, una conmoción en la entrada del salón captó la atención de todos. Un joven entró apresuradamente, buscando con la mirada hasta encontrar al duque. «Excelencia», exclamó acercándose, «ha habido un accidente en las caballerizas». Uno de los invitados, Lord Pembroke. El rostro del duque se ensombreció. «Discúlpeme, señorita Hallowwind. El deber me llama». Con una inclinación rápida, se alejó, seguido por el mensajero. Edith permaneció inmóvil, con la mano aún levantada y el corazón latiendo de forma irregular. Algo en la mirada del duque, en su voz, había despertado en ella sensaciones que nunca antes había experimentado. La conmoción se extendió por el salón. Según los rumores que circulaban rápidamente, Lord Pembroke, un conocido criador de caballos, había sufrido una caída mientras inspeccionaba los purasangres del duque. Su estado era grave. James Hallowwind se acercó a su hija con el rostro pálido. «Creo que deberíamos marcharnos, Edith. Esta noche no conseguiremos hablar con el duque». Edith asintió, aunque una parte de ella se resistía a abandonar Thornfield Hall sin volver a ver a Everett Morborn. Mientras se dirigían a la salida, una voz familiar los detuvo. «¿Se marchan tan pronto?». El duque había regresado, con el rostro tenso pero compuesto. «Consideramos apropiado retirarnos, dadas las circunstancias», explicó James.
Lord Pembroke está siendo atendido por mi médico personal, informó el duque. Su imprudencia al acercarse a un semental sin mi autorización ha tenido consecuencias, pero vivirá. Sus ojos se posaron en Edith. Y me temo, señorita Halloween, que aún me debe un baile. James intercambió una mirada con su hija, quien respondió con un leve asentimiento. Te esperaré en el carruaje, concedió su padre, retirándose con discreción. La orquesta comenzó a tocar un nuevo vals. El duque condujo a Edith hasta el centro del salón, colocando una mano en su cintura mientras tomaba la otra con firmeza. «Debo confesar, señorita Halloween», dijo en voz baja mientras comenzaban a girar al ritmo de la música, «que he estado observándola toda la noche». Edith sintió que sus mejillas se encendían. «¿Y qué ha observado, Excelencia?» «A una joven que no parece impresionada por títulos ni fortunas, a alguien que mira más allá de las apariencias». Sus ojos se clavaron en los de ella. «A alguien fascinante». Giraron en perfecta sincronía, como si hubieran bailado juntos cientos de veces. Edith era consciente de las miradas curiosas y envidiosas que los seguían, pero en ese momento solo existían ellos dos, moviéndose al compás de una melodía que parecía creada específicamente para ese encuentro. «Su padre parece preocupado», comentó el duque, guiándola con maestría entre las demás parejas. «Los tiempos son difíciles para muchos, Excelencia», respondió Edith, cautelosa. «Para los Halloween más que para otros, según tengo entendido». El duque la hizo girar con elegancia. «Las malas inversiones pueden destruir incluso a las familias más antiguas». Edith sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, y no debido al baile. «Parece estar bien informado sobre nuestros asuntos, Excelencia». «Es mi deber conocer a quienes me rodean, señorita Halloween». El duque bajó aún más la voz, hasta convertirla en un susurro que acarició el oído de Edith. «Especialmente cuando despiertan mi interés». La música llegó a su fin. El duque y Edith permanecieron inmóviles por un instante, conectados por algo más poderoso que el simple contacto físico. «Ha sido un placer, señorita Halloween», dijo él, soltándola lentamente. «Igualmente, Excelencia», respondió ella, haciendo una reverencia. Mientras se alejaba hacia la salida, sintió la mirada del duque siguiéndola. Al volverse una última vez, lo vio de pie en medio del salón, observándola con una expresión indescifrable. El vizconde sonrió al verla pasar, y cada mirada suya fue una promesa no dicha. Edith subió al carruaje junto a su padre, con la sensación de que aquella noche en Thornfield Hall había marcado el principio de algo que cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente al baile, amaneció con una lluvia incesante que golpeaba los cristales de la mansión Halloween. Edith contemplaba las gotas deslizándose por la ventana, mientras en su mente revivía cada instante de su encuentro con el duque Everett Morborn. «Señorita Edith», la voz de Marta interrumpió sus pensamientos. «Hay un mensajero esperando en el vestíbulo. Trae correspondencia de Thornfield Hall». El corazón de Edith dio un vuelco. Con paso apresurado, siguió al ama de llaves hasta donde un joven empapado sostenía un sobre sellado con el emblema de los Morborn, un halcón en pleno vuelo sobre un campo de espinas. «El duque solicita una respuesta inmediata, señorita», informó el mensajero tras entregarle la misiva. Con dedos temblorosos, Edith rompió el sello. La caligrafía era firme y elegante, como cabía esperar del propio Everett Morborn. «Estimada señorita Halloween, asuntos de suma importancia requieren que converse con su padre a la brevedad posible. Me tomaré la libertad de visitarles esta misma tarde, si el clima lo permite. Confío en que mi presencia no resultará una molestia». Con la más alta consideración, Everett Morborn, duque de Morborn, informa al duque que será bienvenido, respondió Edith al mensajero, quien asintió y partió de inmediato, enfrentándose nuevamente a la tormenta. James Halloween recibió la noticia con una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Por qué querría vernos tan pronto? ¿Qué habrá detrás de este repentino interés? «No lo sé, padre», contestó Edith, «pero quizás sea la oportunidad que buscábamos». Las horas siguientes transcurrieron en un frenesí de preparativos. A pesar de los tiempos difíciles, la visita de un duque requería ciertos protocolos. La vajilla de plata, guardada desde el fallecimiento de la madre de Edith, fue pulida hasta brillar. Marta horneó los bizcochos que una vez fueron el orgullo de la señora Halloween, y el estudio fue acondicionado para recibir a tan ilustre visitante. Poco después del mediodía, la lluvia cedió, dejando tras de sí un cielo gris perla y un aire limpio
que transportaba el aroma de la tierra mojada. A las 3 en punto, el sonido de cascos y ruedas anunció la llegada del duque. Edith, que había cambiado su vestido 3 veces antes de decidirse por uno azul medianoche, observó desde la ventana del salón cómo Everett Murbourne descendía de su elegante carruaje. Vestía completamente de negro, con un contraste sobrecogedor contra su piel pálida. Parecía aún más imponente a la luz del día, con aquella aura de poder contenido que lo rodeaba. «Señorita Hollowwind», saludó el duque al ser recibido en el vestíbulo, tomando su mano y llevándola a sus labios en un gesto idéntico al de la noche anterior. «Es un placer volver a verla». «El placer es nuestro, Excelencia», respondió ella, conteniendo el rubor que amenazaba con delatar su agitación interior. «Mi padre lo espera en el estudio». James Hollowwind se puso de pie cuando el duque entró estrechando su mano con firmeza. «Everett, agradezco que hayas venido personalmente. Algunos asuntos requieren un trato directo, James», respondió el duque, tomando asiento en el sillón que le ofrecían. Sus ojos recorrieron brevemente la estancia, deteniéndose en los pequeños detalles que revelaban una grandeza pasada. «¿Desea un poco de té, Excelencia?», ofreció Edith. «Se lo agradecería, señorita Hollowwind». Mientras Edith servía el té, percibió la tensión que flotaba en el ambiente. Su padre se mostraba inusualmente nervioso y el duque mantenía una expresión impenetrable. «Supongo que te preguntarás el motivo de mi visita», comenzó Everett, aceptando la taza que Edith le ofrecía. Sus dedos rozaron los de ella por un instante, enviando una corriente eléctrica por su brazo. «Confieso que me intriga», admitió James. «He venido a saldar una deuda», declaró el duque con voz grave. «Una deuda que contraje con tu padre y por extensión contigo». James Hollowwind frunció el ceño. «No recuerdo que mi padre mencionara jamás». «Porque él nunca lo supo», interrumpió Everett. «Hace 30 años, mi padre, el anterior duque, atravesaba dificultades financieras. Había realizado inversiones desastrosas en las minas de carbón del norte. El banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca sobre Thornfield Hall. Su mirada se volvió distante, como si contemplara escenas de un pasado lejano. Tu padre, el viejo Jonathan Hollowwind, prestó al mío una suma considerable, sin garantías, sin documentos oficiales, basándose únicamente en la palabra de un amigo». James palideció. «Mi padre nunca mencionó tal préstamo, porque el mío le rogó que lo mantuviera en secreto. El orgullo de los Murbourne». El duque esbozó una sonrisa amarga. «Nuestro maldito orgullo. Mi padre prometió devolver hasta el último centavo, pero falleció antes de poder hacerlo». Miró directamente a James. «Cuando heredé el título, encontré entre sus papeles personales una carta donde detallaba esta deuda de honor. He pasado los últimos 3 años reconstruyendo la fortuna familiar, y ahora estoy en posición de saldarla». Un silencio denso llenó la habitación. Edith observaba, atónita, el intercambio entre ambos hombres. «Aceptaré el pago de la deuda», dijo finalmente James, «pero debo preguntarte cómo supiste de nuestras dificultades actuales». El duque se reclinó en su asiento. «Norfolk es pequeño para quienes sabemos escuchar, James. Las noticias vuelan, especialmente cuando se trata de familias respetadas». Sus ojos se desviaron hacia Edith. «Además, tengo buenos motivos para mantenerme informado sobre los Hollowwind». Antes de que James pudiera indagar más, el duque extrajo de su chaqueta un sobre sellado. «Aquí encontrarás un cheque por la cantidad original, más los intereses correspondientes a 3 décadas. Debería ser suficiente para resolver tus problemas más inmediatos». James tomó el sobre con manos temblorosas. «Esto es, no sé cómo agradecerte, Everett. No es necesario». El duque se puso de pie. «Simplemente cumplo con mi deber». Se volvió hacia Edith. «Señorita Hollowwind, ¿tendría la amabilidad de mostrarme los jardines antes de mi partida? He oído que las rosas de Hollowwind Manor son legendarias». Edith miró a su padre, quien asintió levemente. «Por supuesto, Excelencia, aunque me temo que la lluvia habrá dañado muchas flores. La belleza verdadera resiste las tormentas, señorita Hollowwind», respondió el duque, ofreciéndole su brazo. El jardín, aunque empapado, conservaba cierta dignidad melancólica. Edith y el duque caminaron en silencio por un momento, hasta detenerse junto a un viejo roble que había presenciado generaciones de Hollowwind. «Debo confesarle algo, señorita Hollowwind», dijo Everett, contemplando el horizonte donde nubes oscuras se alejaban lentamente. «La deuda de mi padre es real, pero no es el único motivo de mi visita». Edith contuvo la respiración.
¿Cuál es el otro motivo, entonces? Los ojos grises del duque se posaron en ella con una intensidad que la estremeció. Usted, señorita Hollowwind, desde nuestro encuentro anoche no he podido dejar de pensar en nuestra conversación, en nuestro baile. Excelencia, apenas nos conocemos, respondió Edith, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Y sin embargo, siento que la conozco desde siempre. El duque dio un paso hacia ella. Hay algo en usted, Edith. Algo que va más allá de su belleza evidente. Una fuerza interior, una inteligencia que no teme mostrarse. Me halaga, Excelencia, pero Everett, la interrumpió él. En privado me gustaría que me llamara Everett. Edith nunca había sentido tal confusión de emociones. La proximidad del duque, el sonido de su voz pronunciando aquellas palabras tan directas, todo ello la abrumaba. No creo que sea apropiado, Excelencia. Pocas cosas que valen la pena en esta vida son apropiadas, Edith. Una sonrisa asomó a sus labios. Me gustaría invitarla a Thornfield Hall. No a un baile con cientos de invitados, sino a una visita privada. Mi biblioteca contiene volúmenes que estoy seguro le resultarían fascinantes. ¿Por qué yo?, preguntó Edith, encontrando finalmente su voz. Hay docenas de jóvenes más adecuadas para su atención, Excelencia, porque ninguna de ellas me miraría como usted lo hace. Sin temor, sin falsa admiración, con una curiosidad genuina que va más allá de mi título. El duque tomó su mano entre las suyas, porque en sus ojos veo algo que creí perdido hace mucho tiempo: honestidad. Edith sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía. Solo existían aquellos ojos grises que parecían leer hasta el último de sus pensamientos. Mi padre. He hablado con él antes de salir al jardín. Tiene mi permiso para visitarme cuando lo desee. Everett sonrió, y aquella sonrisa transformó nuevamente su rostro austero en algo casi juvenil. Mañana enviaré mi carruaje por usted, si acepta. Antes de que Edith pudiera responder, el duque llevó su mano a los labios, pero esta vez el beso no fue protocolario. Sus labios se posaron en la piel desnuda de su muñeca, justo donde el guante terminaba, en un gesto tan íntimo que la dejó sin aliento. Hasta mañana, Edith Hollowwind, susurró el duque, alejándose hacia su carruaje. Edith permaneció inmóvil bajo el viejo roble, con el corazón desbocado y la certeza de que algo irrevocable acababa de suceder en su vida. El duque Everett Morbourne no era en absoluto lo que había imaginado. Era infinitamente más peligroso para su corazón. La mañana siguiente amaneció despejada, como si la tormenta del día anterior hubiera limpiado el cielo de Norfolk para la ocasión. Edith observaba desde su ventana el camino que conducía a la mansión Hollowwind, anticipando la llegada del carruaje ducal. Su noche había transcurrido entre sueños inquietos, donde unos ojos grises la perseguían, a través de pasillos interminables. ¿Estás segura de esto, hija mía?, preguntó James Hollowwind, entrando en la habitación. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y esperanza. El duque de Morbourne tiene una reputación compleja. Edith se volvió hacia su padre. ¿A qué te refieres exactamente? James suspiró, acercándose a la ventana. Everett no es como su padre. El viejo duque, a pesar de sus dificultades financieras, era un hombre transparente. Su hijo, en cambio, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Hay rumores sobre cómo reconstruyó la fortuna familiar tan rápidamente. Historias sobre métodos poco ortodoxos, sobre rivales comerciales arruinados misteriosamente. Los rumores son solo eso, padre, rumores, respondió Edith, aunque una sombra de duda cruzó su mente. Solo te pido que seas cautelosa, advirtió James, apretando suavemente el hombro de su hija. El duque parece tener un interés genuino en ti, y no puedo negar que una alianza con los Morbourne sería beneficiosa, pero no quiero que el precio de nuestra recuperación económica sea tu felicidad. Edith abrazó a su padre, conmovida por su preocupación. Te lo prometo, mantendré los ojos abiertos. El sonido de cascos anunció la llegada del carruaje. Era una visión imponente, negro azabache, con el escudo de los Morbourne en las puertas y tirado por 4 caballos del mismo color. El cochero, vestido con la librea de la casa ducal, descendió para abrir la puerta. Para sorpresa de Edith, quien emergió del carruaje no fue un lacayo, sino el propio duque. Everett Morbourne avanzó hacia la entrada con paso decidido, su figura alta y esbelta destacando contra el paisaje. «Ha venido personalmente», murmuró James, visiblemente impresionado. Edith sintió que su corazón se aceleraba.
Aquel gesto, aunque pequeño, revelaba mucho sobre las intenciones del duque. Un hombre de su posición raramente se molestaría en recoger personalmente a una visita. Minutos después, tras los saludos formales, Edith subía al carruaje junto a Everett. Martha los acompañaría como dama de compañía, sentada discretamente frente a ellos. «Luce especialmente radiante esta mañana, Edith», comentó el duque mientras el carruaje se ponía en marcha. «Es usted muy amable, Excelencia», respondió ella, consciente de la mirada vigilante de Martha. «Creí que habíamos acordado que me llamaría Everett en privado», sonrió él, inclinándose ligeramente hacia ella. «Y esto, con la discreta presencia de su dama de compañía, es lo más privado que podemos conseguir por ahora». El trayecto hasta Thornfield Hall transcurrió entre conversaciones sobre literatura, música y los paisajes que atravesaban. Edith descubrió con creciente asombro que el duque poseía una mente brillante y cultivada, capaz de discutir desde las últimas teorías científicas hasta los más delicados matices de la poesía romántica. «Nunca imaginé que un hombre de su posición dedicara tanto tiempo a la lectura», confesó Edith. «¿Qué otra cosa podría hacer un niño solitario en una mansión demasiado grande?», respondió él, con un destello de vulnerabilidad que desapareció tan rápido como había surgido. «Los libros fueron mis compañeros mucho antes que las personas». Thornfield Hall emergió finalmente ante ellos, majestuoso bajo la luz de la mañana. Sin la oscuridad y la agitación del baile, Edith pudo apreciar verdaderamente la magnificencia de la propiedad. Una estructura imponente de piedra gris, con docenas de ventanales que reflejaban el sol, rodeada por jardines meticulosamente cuidados y bosques que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Bienvenida a mi hogar, Edith», dijo el duque mientras el carruaje se detenía frente a la entrada principal. «O debería decir, bienvenida nuevamente, pero esta vez sin la distracción de 300 invitados». Una hilera de sirvientes los recibió con reverencias perfectamente sincronizadas. El mayordomo, un hombre mayor de porte aristocrático, dio un paso adelante. «Todo está preparado según sus instrucciones, Excelencia», informó con voz solemne. «Excelente, Harrington. La señorita Halloween y su dama de compañía serán nuestras invitadas hoy. Asegúrate de que reciban todas las atenciones». El interior de Thornfield Hall era aún más impresionante. Mármol italiano en los suelos, tapices antiguos en las paredes, muebles que combinaban a la perfección la elegancia clásica con el confort moderno. Edith notó que, a diferencia de muchas residencias aristocráticas que había visitado, cada objeto parecía tener un propósito además de su valor decorativo. «Primero permítame mostrarle la biblioteca», propuso el duque, guiándola a través de un corredor adornado con retratos familiares. «Es la joya de Thornfield Hall, o al menos la que más aprecio personalmente». Cuando las puertas de roble tallado se abrieron, Edith no pudo contener una exclamación de asombro. La biblioteca de los Moorbourne era una estancia circular de 2 niveles, con estanterías que se elevaban hasta el techo abovedado y una escalera de caracol que conectaba ambas plantas. La luz natural entraba por un lucernario central, iluminando los miles de volúmenes que poblaban aquel santuario del conocimiento. «Es extraordinario», murmuró Edith, avanzando lentamente, temerosa casi de perturbar la serenidad del lugar con su presencia. 6 generaciones de Moorbourne han contribuido a esta colección, explicó Everett, observando con satisfacción la reacción de su invitada. Desde tratados de alquimia medieval hasta las últimas publicaciones científicas de Londres y París. Edith se acercó a una de las estanterías, acariciando con reverencia el lomo de un volumen encuadernado en cuero. «Mi padre mencionó que su fortuna familiar había disminuido considerablemente. ¿Nunca consideró vender algunos de estos tesoros?» Una sombra cruzó el rostro del duque. «Hay cosas que el dinero no puede recuperar una vez perdidas, Edith. Esta biblioteca es el alma de Thornfield Hall. Vendería hasta el último acre de tierra antes que un solo libro de esta colección». Algo en su tono hizo que Edith lo mirara con nuevos ojos. Había una pasión genuina en sus palabras, una convicción que iba más allá de la simple posesión material. «Comprendo», asintió ella. «Nuestra biblioteca en Halloween Manor es mucho más modesta, pero siento el mismo apego por cada volumen». El duque sonrió, complacido. Lo sabía. Desde el momento en que la vi en el baile, supe que compartíamos esta conexión.
Se acercó a un estante particular y extrajo un libro de aspecto antiguo. Este podría interesarle. Una primera edición de los poemas de Lord Byron, bastante escandalosos para su época, y aún hoy. Edith tomó el libro con cuidado. Al abrirlo, descubrió una dedicatoria manuscrita del propio poeta. «Es un tesoro incalculable», susurró, genuinamente impresionada. «Como muchas cosas en esta vida, su valor depende de quién lo contemple», respondió el duque, con una mirada que sugería que ya no hablaba únicamente del libro. La mañana transcurrió entre los tesoros literarios de la biblioteca. Marta se había acomodado discretamente en un sillón cercano, donde fingía leer mientras vigilaba cada interacción entre su señorita y el duque. Cuando el reloj dio las 12, Harrington apareció para anunciar que el almuerzo estaba servido. El duque los condujo hasta un comedor íntimo, mucho más acogedor que el gran salón donde se había celebrado el baile. «Espero que disfrute de la cocina francesa», comentó Everett mientras tomaban asiento. «Mi chef, Monsieur Laurent, es un tirano en la cocina, pero un genio con los sabores. Confieso que mi experiencia con la cocina francesa es limitada», admitió Edith con una sonrisa. «Entonces me complace ser quien la introduzca a estos placeres». El duque levantó su copa. «Por los nuevos descubrimientos». El almuerzo fue una sucesión de platillos exquisitos, cada uno más sorprendente que el anterior. Edith observó que, a pesar de la opulencia del servicio, el duque comía con moderación y bebía apenas un sorbo de vino. «No es lo que esperaba», comentó ella sintiendo una creciente confianza. «¿A qué se refiere exactamente?», preguntó él con una ceja arqueada. «A usted, Everett». El nombre del duque se deslizó con naturalidad entre sus labios. «Los rumores lo describen como un hombre frío, calculador, interesado únicamente en ampliar su fortuna y poder». Una risa grave y melodiosa escapó de la garganta del duque. «Y sin embargo, aquí estoy, compartiendo mi mesa y mi biblioteca con la hija de un vecino en dificultades económicas. Ciertamente no es lo que se esperaría del villano de Norfolk». «No le he llamado villano», protestó Edith. «Pero lo ha pensado», respondió él, sin rastro de ofensa en su voz. «Es natural. Los hombres con poder siempre generan suspicacias, y confieso que he hecho poco por desmentir esos rumores. A veces, una reputación temible facilita ciertos negocios». Tras el postre, el duque propuso un paseo por los jardines. Marta los seguía a una distancia prudente, lo suficientemente cerca para observar, pero no tanto como para escuchar su conversación. «Hay algo que quisiera preguntarle», dijo Edith mientras recorrían un sendero bordeado de rosales. «Algo sobre lo que mi padre y yo hemos estado especulando». «Adelante», la animó él. «¿Por qué ahora? Si su padre le dejó constancia de la deuda con mi abuelo hace 3 años, ¿por qué esperar hasta este momento para saldarla?». El duque se detuvo, contemplando un rosal particularmente hermoso. «Una pregunta perspicaz, como era de esperar de usted». Sus ojos, al volverse hacia ella, mostraban una seriedad nueva. «La verdad, Edith, es que no fue hasta hace 3 meses que descubrí la gravedad de la situación de su familia, y necesitaba estar seguro de que mi intervención sería bienvenida». «¿Bienvenida?», repitió ella confundida. «Su padre es un hombre orgulloso, como lo era el mío. Ofrecerle dinero sin el pretexto adecuado habría sido un insulto». Everett tomó una rosa y la contempló pensativamente. Además, necesitaba conocerla primero. «¿A mí? ¿Por qué?». «Porque el pasado que une a nuestras familias es más complejo de lo que le he revelado a su padre». El duque le ofreció la rosa. «Hay secretos enterrados entre los Moorbourne y los Hollowwind, secretos que han moldeado nuestros destinos durante generaciones». Un escalofrío recorrió la espalda de Edith. «¿Qué clase de secretos?». El duque miró hacia donde Marta esperaba. «No es una conversación para tener aquí y ahora». Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Esta noche, cuando el reloj de las 12, venga a la biblioteca. La estaré esperando». «Eso sería totalmente inapropiado», respondió Edith, aunque su corazón se aceleraba ante la idea. «Lo que debo mostrarle no puede ser visto por otros ojos». Everett tomó su mano. «Le doy mi palabra de que su honor estará a salvo, pero necesito que confíe en mí». Antes de que Edith pudiera responder, Marta se acercó, indicando discretamente que era hora de regresar. El momento de intimidad se había roto. Durante el viaje de regreso a Hollowwind Manor, Edith permaneció inusualmente silenciosa. La invitación del duque resonaba en su mente,
junto con sus enigmáticas palabras sobre secretos familiares. ¿Qué misterios podrían unir a los Morborn y los Halloween? ¿Y por qué sentía que, de alguna manera, su destino estaba irrevocablemente ligado al de aquel hombre que apenas comenzaba a conocer? Al despedirse, el duque besó su mano con la misma intensidad que el día anterior. «Hasta pronto, Edith Halloween», dijo, con un énfasis especial en la palabra pronto. Mientras el carruaje se alejaba, Edith supo que, pasara lo que pasara, aquella noche cambiaría el curso de su vida para siempre. El reloj de la mansión Halloween marcaba las 11:30 de la noche. Edith, envuelta en una capa oscura, descendió silenciosamente la escalera principal. La casa dormía. Incluso Marta se había retirado tras asegurarse de que su joven señora estuviera cómodamente instalada en su habitación. «Esto es una locura», se dijo Edith, mientras abría con cuidado la puerta trasera. El carruaje, tal como el duque había prometido en una nota discreta entregada por uno de sus hombres, esperaba en el límite de la propiedad, sin emblemas ni identificaciones, conducido por un hombre cuyo rostro permanecía oculto bajo un sombrero. «Buenas noches, señorita Halloween», saludó el cochero sin volverse. «El duque la espera». El trayecto hasta Thornfield Hall transcurrió en completo silencio, con solo la luna como testigo de aquella imprudente aventura. Edith contemplaba el paisaje nocturno, mientras su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos podrían ser tan importantes como para justificar este encuentro clandestino? ¿Estaba cometiendo el peor error de su vida al confiar en un hombre que apenas conocía? Thornfield Hall aparecía diferente bajo el manto de la noche, más imponente, casi amenazador, con solo unas pocas ventanas iluminadas entre las docenas que conformaban su fachada. El carruaje se detuvo en una entrada lateral, lejos de la puerta principal. «Por aquí, señorita», indicó el cochero guiándola a través de un pasaje discreto. «El duque la recibirá en la biblioteca». Edith avanzó por corredores silenciosos, iluminados apenas por candelabros espaciados. Cada sombra parecía observarla. Cada crujido del suelo sonaba como una acusación. Cuando finalmente llegaron a las puertas de roble de la biblioteca, el cochero se retiró con una reverencia. Respirando profundamente, Edith llamó con suavidad. La puerta se abrió de inmediato, como si el duque hubiera estado esperando justo detrás. «Has venido», dijo Everett Morborn, con evidente alivio en su voz. Vestía de manera informal, sin la rigidez habitual de su atuendo diurno. «Por un momento temí que reconsideraras mi invitación». «Casi lo hice», confesó Edith, entrando en la biblioteca. El espacio estaba iluminado solo por el fuego de la chimenea y algunas velas estratégicamente colocadas, creando un ambiente íntimo y misterioso. «Lo que estoy haciendo va contra todo lo que me han enseñado sobre el decoro y la propiedad. Y sin embargo estás aquí». El duque cerró la puerta. «Eso habla de tu valentía y tu curiosidad, dos cualidades que admiro profundamente». «Hablaste de secretos», recordó Edith, yendo directamente al asunto que la había llevado hasta allí. «Secretos entre nuestras familias». Everett asintió, guiándola hacia una sección de la biblioteca que no habían visitado durante su recorrido matutino. En un rincón apartado, cubierto parcialmente por cortinas pesadas, había un pequeño escritorio y una estantería que parecía contener documentos más que libros. «Lo que estoy a punto de mostrarte ha permanecido oculto durante casi 50 años», explicó el duque, extrayendo una caja de madera labrada de un compartimento secreto en la estantería. «Solo 3 personas han conocido su existencia: mi abuelo, mi padre y ahora yo». Colocó la caja sobre el escritorio y la abrió con una pequeña llave que llevaba al cuello. En su interior había un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida y un medallón de plata con incrustaciones de zafiros. «Estas son cartas entre tu abuela, Eleanor Halloween, y mi abuelo Richard Morborn», reveló Everett, tomando una de las misivas con delicadeza. «Cartas de amor escritas durante más de 15 años». Edith sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Mi abuela y tu abuelo? Pero eso es imposible. Ella estaba casada con mi abuelo Jonathan y Richard con mi abuela Victoria. Y sin embargo...» El duque le entregó una de las cartas. «Lee por ti misma». Con manos temblorosas, Edith desdobló el papel amarillento. La caligrafía era indudablemente femenina, elegante y fluida. «Mi querido Richard, cada día sin verte es una agonía que solo quienes han amado verdaderamente pueden comprender. Jonathan ha anunciado otro viaje de negocios a Londres la próxima semana.
Podré escaparme para nuestro encuentro habitual en la cabaña del bosque. Hasta entonces, vivo con el recuerdo de tus brazos y la promesa de tu sonrisa. Eternamente tuya, Eleanor. No puede ser, murmuró Edith, aturdida por la revelación. Lo fue, confirmó Everett. Durante años, mantuvieron una relación en secreto, robando momentos entre sus obligaciones familiares. Se amaban profundamente, pero las circunstancias y las convenciones sociales los mantenían atados a matrimonios que habían sido arreglados desde su infancia. Tomó el medallón de plata. Este era el símbolo de su amor. El zafiro central representa a Richard. Los pequeños que lo rodean simbolizan a Eleanor y la consecuencia de su amor. Los ojos de Edith se abrieron con asombro al comprender la implicación. «¿Estás sugiriendo que mi padre, el duque?» asintió lentamente. «James Holowind es hijo biológico de Richard Morborn. Tu padre y mi padre eran en realidad medio hermanos, lo que nos convierte a nosotros en primos». Edith se dejó caer en una silla cercana, abrumada por la revelación. «¿Cómo puedes estar seguro?» La última carta de Eleanor a Richard, escrita en su lecho de muerte, lo confirma. Además, Everett extrajo un retrato en miniatura del fondo de la caja. Mira los ojos de Richard Morborn cuando tenía 30 años y compáralos con los de tu padre. El parecido era innegable. La misma forma, el mismo tono inusual de ámbar verdoso que Edith había heredado parcialmente. «¿Mi padre lo sabe?», preguntó finalmente. No, Jonathan Holowind nunca sospechó que el hijo que criaba no era suyo, y Richard respetó eso, manteniéndose a distancia, pero velando siempre por el bienestar de James. El préstamo que mencioné no fue simplemente un acto de amistad. Fue un padre asegurándose de que su hijo tuviera un futuro estable. Edith intentaba procesar toda esta información. «¿Por qué me lo muestras ahora? ¿Qué esperas que haga con este conocimiento?» Everett se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Porque quiero que entiendas por qué me sentí inmediatamente atraído hacia ti. ¿Por qué sentí esa conexión inexplicable desde el primer momento? No fue casualidad, Edith. Fue el destino corrigiendo los errores del pasado». «¿El destino?», repitió ella, escéptica a pesar de su conmoción. Eleanor y Richard nunca pudieron estar juntos oficialmente. Vivieron separados, amándose en secreto, muriendo con el peso de un amor incompleto. Los ojos del duque brillaban con una intensidad hipnótica. «Pero nosotros podemos cambiar esa historia. Podemos honrar su amor construyendo uno propio, a la luz del día, sin secretos ni remordimientos. Apenas nos conocemos», protestó Edith débilmente. «Y sin embargo ya siento que te conozco mejor que a cualquier otra persona en este mundo». Everett llevó sus manos a sus labios. «No te pido una respuesta ahora. Solo te pido tiempo para conocernos, para explorar este vínculo que nos une». Edith sintió que su corazón se dividía entre la prudencia y un sentimiento creciente que no podía negar. «¿Qué hay de mi padre? ¿Planeas decirle la verdad sobre su nacimiento?» «Solo si tú lo consideras apropiado. Es tanto tu secreto como el mío ahora». Algo en la sinceridad de su mirada, en la vulnerabilidad que mostraba, terminó de derribar las últimas barreras de Edith. «Acepto conocerte mejor, Everett. No puedo prometerte más por ahora». «Es todo lo que pido», respondió él, con una sonrisa que iluminó su rostro usualmente serio. 3 meses después, en una ceremonia íntima en los jardines de Thornfield Hall, Edith Holowind y Everett Morborn unieron sus vidas ante un pequeño grupo de testigos. James Holowind, quien había sido informado gradualmente sobre su verdadero parentesco, entregó a su hija con una mezcla de emoción y paz, como si un círculo invisible finalmente se cerrara. Mientras intercambiaban votos bajo un arco de rosas blancas, Edith recordó aquella primera noche en el baile, cuando sus miradas se cruzaron por primera vez. El duque había sonreído entonces, con una sonrisa que contenía promesas no dichas, promesas que ahora ante Dios y los hombres se convertían en un compromiso de vida. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre los jardines de la que ahora era también su casa, Edith y Everett visitaron la pequeña capilla familiar donde los restos de Richard Morborn y Eleanor Holowind descansaban en tumbas separadas por las convenciones, pero unidas en espíritu por un amor que había trascendido generaciones. «Han esperado mucho tiempo por este momento», susurró Everett, colocando una rosa entre ambas lápidas. «Y nosotros también, aunque no lo supiéramos», respondió Edith, entrelazando sus dedos con los de su esposo. El vizconde sonrió al verla pasar
y cada mirada suya había sido, desde el principio, una promesa que finalmente se había cumplido. La bruma matutina envolvía las calles empedradas de Londres cuando Euphemia Highvale contemplaba el horizonte desde la ventana de su habitación en la mansión familiar. Corría el año 1853 y la ciudad hervía con el progreso industrial que transformaba Inglaterra. Sin embargo, para las familias aristocráticas como los Highvale, las tradiciones seguían dictando el curso de sus vidas con la misma rigidez de siglos anteriores. Euphemia, o Effie, como la llamaban sus más cercanos, era conocida en la sociedad londinense por su belleza extraordinaria y su espíritu independiente. A sus 23 años, había rechazado ya varias propuestas matrimoniales, para desesperación de su padre, Lord William Highvale, quien veía disminuir la fortuna familiar con cada temporada social. «Señorita Euphemia, su padre solicita su presencia en el estudio», anunció Marta, su doncella personal, interrumpiendo sus pensamientos. Con un suspiro resignado, Euphemia apartó la mirada del paisaje londinense. Sus ojos, color ámbar, reflejaban una inteligencia poco común entre las jóvenes de su posición. Se acomodó un mechón de su cabello castaño rojizo y asintió. «Dile que bajaré en un momento». El estudio de Lord Highvale era un santuario masculino de madera oscura y pesados libros. Al entrar, Euphemia encontró a su padre sentado tras su escritorio, con el semblante más severo que de costumbre. «Cierra la puerta, Euphemia», ordenó sin levantar la vista de los documentos frente a él. «Tenemos asuntos importantes que discutir». «Buenos días a ti también, padre», respondió ella con una sonrisa irónica que él no percibió. «Los rumores son ciertos. Estamos al borde de la ruina», declaró Lord Highvale abruptamente, alzando por fin la mirada. «Las inversiones en las minas de carbón han fracasado. Si no tomamos medidas inmediatas, en 6 meses perderemos esta casa y todo lo que representa el apellido Highvale». La noticia no sorprendió completamente a Euphemia. Había observado cómo su padre se sumía cada vez más en preocupaciones financieras, aunque jamás imaginó que la situación fuera tan grave. «¿Qué medidas propones, padre?», preguntó con calma, aunque su corazón latía acelerado. Lord William se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «El duque de Nightwick ha expresado interés en ti». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Euphemia conocía la reputación de Roland Nightwick, duque de Nightwick. Viudo a los 35 años, era uno de los hombres más poderosos y temidos de Inglaterra. Se decía que su frialdad en los negocios solo era comparable con la que mostraba en sus relaciones personales. «Jamás he intercambiado más de 10 palabras con el duque», protestó Euphemia. «Además, tiene fama de ser un hombre cruel y distante. Tiene fama de ser un hombre inmensamente rico, que es lo único que nos concierne ahora», replicó su padre con dureza. «Ha ofrecido cancelar todas nuestras deudas y asegurar nuestro futuro a cambio de tu mano. La alternativa es la miseria, Euphemia. ¿Es eso lo que deseas para tu madre y tus hermanas menores?» La mención de su familia fue el golpe definitivo. Euphemia pensó en su madre, cuya salud delicada no soportaría la vergüenza de la bancarrota, y en sus 2 hermanas pequeñas, cuyo futuro dependía de mantener el estatus social de los Highvale. «¿Cuándo debo dar mi respuesta?», preguntó finalmente, con voz apenas audible. «Ya he aceptado en tu nombre. El duque vendrá esta tarde a formalizar el compromiso». Euphemia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su futuro había sido decidido sin su consentimiento, vendido al mejor postor como una mercancía. «¿Cómo te atreves?», susurró temblando de indignación. «Me atrevo porque soy tu padre y porque no hay otra salida», respondió él acercándose y tomando sus manos. «Euphemia, hija mía, no te pediría esto si existiera otra alternativa. El duque puede ofrecerte una vida de privilegios que yo ya no puedo garantizar». Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Euphemia las contuvo. Si debía sacrificarse, lo haría con dignidad. «Estaré lista para recibir al duque», dijo simplemente, antes de retirarse con la espalda recta y el corazón destrozado. La tarde llegó con demasiada rapidez. Desde el momento en que el imponente carruaje negro, con el escudo de los Nightwick, se detuvo frente a la mansión Highvale, un silencio expectante cayó sobre la casa. Roland Nightwick, 7º duque de Nightwick, entró en el salón como si le perteneciera. Era un hombre alto, de complexión fuerte sin ser voluminosa. Su cabello negro como la medianoche
Contrastaba con unos ojos de un azul tan claro que parecían casi transparentes. Su rostro anguloso y perfectamente afeitado no mostraba emoción alguna mientras saludaba formalmente a Lord Highvale. Cuando se volvió hacia Eufemia, ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. El duque la observó detenidamente, evaluándola con la misma frialdad con la que examinaría un caballo en una subasta. «Señorita Highvale», dijo con una voz profunda que resonó en la habitación, «es un placer formalizar nuestro acuerdo». «El placer es todo suyo, su gracia», respondió ella con una sonrisa educada que no alcanzó sus ojos. Un destello de algo, sorpresa, respeto, cruzó el rostro del duque tan rápidamente que Eufemia dudó haberlo visto. «Debo admitir que aprecio la honestidad», comentó él, y por un instante Eufemia creyó ver la sombra de una sonrisa en sus labios. Lord Highvale intervino rápidamente, temiendo que la franqueza de su hija arruinara el acuerdo. «Mi hija está abrumada por la emoción, naturalmente. Quizás podríamos proceder con los términos del contrato matrimonial». Durante la siguiente hora, Eufemia permaneció sentada en silencio, mientras su futuro se negociaba como una transacción comercial. El duque expuso sus condiciones con precisión clínica. El matrimonio debía celebrarse en 4 semanas. Eufemia residiría en la mansión ducal en Mayfair y en la propiedad ancestral de los Knightwick en Derbyshire. Las deudas de los Highvale serían canceladas el día de la boda y se establecería una generosa asignación para la familia. «Hay una condición más», añadió el duque, fijando su mirada en Eufemia. «Deseo que mi futura esposa entienda perfectamente lo que espero de ella». «¿Y qué es exactamente lo que espera, su gracia?», preguntó ella sosteniendo su mirada. «Lealtad absoluta, discreción y el cumplimiento de sus deberes como duquesa de Knightwick. No exijo amor, señorita Highvale, pero sí respeto mutuo». Eufemia asintió lentamente. «Puedo añadir mis propias condiciones, su gracia». Lord Highvale palideció, pero el duque parecía intrigado. «Por supuesto. Deseo tener cierta libertad en la gestión de la vida doméstica y en mis actividades personales, siempre que no contradigan sus intereses. También solicito que mis hermanas puedan visitarme con frecuencia». Roland la estudió un momento antes de responder. «Concedido dentro de los límites razonables. Ahora, si me permite, me gustaría hablar con usted en privado». Tras una mirada de advertencia de su padre, Eufemia condujo al duque al jardín de invierno, un espacio lleno de plantas exóticas donde solía refugiarse. A pesar de la temporada, algunas flores resistían todavía, otorgando al lugar un aroma dulce que contrastaba con la tensión entre ambos. «Señorita Highvale, soy consciente de que este matrimonio no es lo que usted habría elegido», comenzó el duque, sorprendiéndola con su franqueza. «¿Acaso lo es para usted, su gracia?», replicó ella. «No me conoce en absoluto». «Conozco lo suficiente. Necesito una esposa de buena familia, educada y hermosa, que pueda desempeñar el papel de duquesa. Usted cumple todos los requisitos. ¿Y eso es todo lo que busca en un matrimonio? ¿Una figura decorativa que cumpla un papel?». El duque la miró con intensidad antes de responder. «Mi primer matrimonio fue por amor, señorita Highvale. Mi esposa murió dando a luz a nuestro hijo, que tampoco sobrevivió. He aprendido que el amor es un lujo peligroso que no puedo permitirme». La revelación dejó a Eufemia sin palabras. Nunca había imaginado que existiera tal dolor detrás de la fachada impenetrable del duque. «Lo lamento», dijo finalmente con sincera compasión. «No necesito su lástima», respondió él recuperando su tono frío. «Necesito su acuerdo. Acepta mis términos, sabiendo que jamás habrá más que respeto entre nosotros». Eufemia contempló al hombre frente a ella. No era el matrimonio con el que había soñado, pero quizás bajo esa coraza de hielo existía un hombre digno de respeto, si no de amor. «Acepto, con una condición final», dijo ella. «Prometa que siempre será honesto conmigo, como lo ha sido ahora». Roland Knightwick extendió su mano y tomó la de Eufemia. A pesar de su apariencia fría, su tacto era sorprendentemente cálido. «Tiene mi palabra, Eufemia. La honestidad será el fundamento de nuestro matrimonio». Cuando regresaron al salón, Lord Highvale los recibió con evidente alivio. El contrato fue firmado y una semana después, el compromiso se anunció oficialmente en el Times de Londres. La alta sociedad londinense no tardó en reaccionar. Los salones se llenaron de rumores sobre cómo la bella Eufemia Highvale había conseguido atrapar al inalcanzable duque de Knightwick. Nadie, excepto las partes involucradas,
conocía la verdadera naturaleza del acuerdo. Mientras los preparativos para la boda avanzaban a un ritmo vertiginoso, Eufemia intentaba reconciliarse con su destino. Observaba a su futuro esposo durante las escasas visitas formales, buscando indicios del hombre que se había sincerado con ella en el jardín de invierno, pero el duque mantenía su distancia, comportándose con exquisita cortesía y absoluta frialdad. Una tarde, mientras paseaban por Hyde Park bajo la atenta mirada de la sociedad, Eufemia reunió el valor para preguntarle: ¿Se arrepiente de nuestro acuerdo, su gracia? El duque la miró con sorpresa. En absoluto. ¿Por qué lo pregunta? Parece distante, como si ya lamentara su decisión. Roland detuvo sus pasos y la observó con aquellos ojos penetrantes que parecían ver más allá de las apariencias. No confunda la cautela con el arrepentimiento, Eufemia. He aprendido a mantener cierta distancia emocional por necesidad, pero no dude de mi compromiso con nuestro acuerdo. Algo en su tono hizo que Eufemia se preguntara si había más en las palabras del duque de lo que aparentaban. Mientras reanudaban su paseo, notó cómo su mano se posaba ligeramente en su espalda, un gesto protector que envió un inesperado calor a través de su cuerpo. Quizás, pensó Eufemia, este matrimonio de conveniencia no sería el final de sus sueños, sino el comienzo de algo completamente inesperado. La Catedral de San Pablo resplandecía bajo el sol otoñal de Londres, sus imponentes columnas y cúpula dorada brillando como un faro para toda la ciudad. En el interior, las velas encendidas proyectaban sombras danzantes sobre los rostros expectantes de la élite londinense que llenaba cada banco. No se había visto una boda tan espléndida desde hacía décadas. Eufemia permanecía en una pequeña antecámara, contemplando su reflejo en un espejo de cuerpo entero. Su vestido de novia, confeccionado con el mejor encaje de Bruselas y seda francesa, acentuaba su figura esbelta. Una diadema de diamantes y perlas sujetaba el velo que caía como una cascada sobre sus hombros. Estaba deslumbrante, y aún así no podía evitar que un nudo de ansiedad se formara en su garganta. «¿Qué es hora, querida?», anunció su madre, Lady Highvale, entrando en la habitación con los ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Madre, ¿estás segura de que esto es lo correcto?», susurró Eufemia, buscando en los ojos de su madre algún consuelo. Lady Highvale tomó las manos de su hija entre las suyas. «El matrimonio siempre es un salto de fe, Eufemia. Incluso aquellos basados en el más profundo amor enfrentan pruebas. Lo que importa es la persona con quien decides enfrentarlas». Hizo una pausa y acarició suavemente la mejilla de su hija. «El duque es un hombre honorable, aunque pocos lo conozcan verdaderamente. Confío en que encontrarás tu camino hacia la felicidad a su lado». Antes de que Eufemia pudiera responder, la música del órgano comenzó a sonar, anunciando que había llegado el momento. Con un último apretón de manos, su madre la dejó a solas con su padre, quien la esperaba para conducirla al altar. Lord Highvale lucía más orgulloso que arrepentido mientras ofrecía su brazo a Eufemia. «Estás radiante, hija mía. El duque es afortunado, aunque no estoy seguro de que lo merezca». «Fue tu elección, padre, no la suya», respondió Eufemia con una sonrisa tensa. «Y sin embargo aquí estamos», suspiró él. «Espero que algún día puedas perdonarme por haberte impuesto este destino». Eufemia guardó silencio, pues no estaba segura de tener una respuesta sincera que no hiriera a su padre. En su lugar, respiró profundamente y permitió que la guiara hacia la nave central de la catedral. Cientos de rostros se giraron para contemplarla, pero Eufemia solo podía ver la figura alta e imponente que la esperaba junto al altar. Roland Knightwick, vestido con elegancia impecable, la observaba con una intensidad que hizo que sus piernas flaquearan momentáneamente. No había calidez en su mirada, pero sí una admiración innegable que la desconcertó. Cuando Lord Highvale entregó la mano de su hija al duque, Eufemia sintió un estremecimiento al contacto de sus dedos. La ceremonia transcurrió como en un sueño, las palabras del obispo resonando en la inmensidad de la catedral, mientras ella pronunciaba sus votos con voz clara pero distante, como si fuera otra persona, quien prometía amor y fidelidad a este extraño que ahora sería su esposo. Fue durante el intercambio de anillos cuando ocurrió. Roland se inclinó ligeramente hacia ella, tan cerca que nadie más podía escuchar, y susurró: «No eres la mujer con la que soñé». Eufemia sintió que el mundo se detenía. Las palabras la golpearon como un puñal de hielo, pero antes de que pudiera reaccionar, él continuó: «Eres mucho más de lo que jamás me habría atrevido a soñar.
La sorpresa la dejó sin aliento. Buscó en los ojos del duque algún indicio de burla o falsedad, pero solo encontró una vulnerabilidad tan inesperada que la desarmó por completo. Por primera vez desde que lo conoció, vislumbró al hombre detrás de la máscara, y lo que vio la intrigó más de lo que estaba dispuesta a admitir. El resto de la ceremonia pasó en un instante, y pronto se encontraron recibiendo las felicitaciones de la sociedad londinense en el grandioso salón de baile de la mansión Knightwick, donde se celebraba el banquete nupcial. Eufemia interpretaba su papel a la perfección, sonriendo y agradeciendo los buenos deseos con gracia, mientras su mente repetía incansablemente las palabras del duque. «Bailarás conmigo, por supuesto». No era una pregunta, sino una afirmación, cuando Roland la condujo al centro del salón para el primer vals. Su mano en su cintura era firme pero respetuosa, guiándola con una elegancia natural que hablaba de años de educación aristocrática. Mientras giraban bajo las arañas de cristal, Eufemia encontró el valor para hablar. Sus palabras en la catedral fueron sinceras o parte de la actuación para nuestros invitados. El duque la miró con intensidad antes de responder. «Te prometí honestidad, Eufemia. No es un compromiso que tome a la ligera. Entonces no entiendo. Apenas me conoce». «He observado más de lo que crees», respondió él guiándola en un giro perfecto. «He visto cómo tratas a los sirvientes con respeto, cómo defiendes a tus hermanas, cómo mantienes la dignidad incluso cuando te venden al mejor postor. Hay una fortaleza en ti que admiro profundamente». Eufemia no supo qué responder. Este hombre que la desconcertaba con cada palabra, que alternaba entre la frialdad absoluta y momentos de inesperada sinceridad, se estaba convirtiendo en un enigma cada vez más intrigante. «No espero tu amor, Eufemia», continuó el duque, bajando la voz para que solo ella pudiera escuchar, «pero espero que con el tiempo podamos construir algo valioso entre nosotros, algo basado en el respeto mutuo y quizás en la amistad». «¿Es eso lo que deseas? ¿Una amiga en lugar de una esposa?» Una sombra cruzó el rostro de Roland, y por un instante Eufemia creyó ver dolor en sus ojos claros. «Lo que deseo y lo que puedo permitirme son cosas muy diferentes», respondió finalmente. «Por ahora concentrémonos en conocernos mejor». El vals terminó, y pronto fueron separados por la multitud de invitados ansiosos por conversar con los recién casados. Durante las siguientes horas, Eufemia apenas vio a su esposo, salvo en los momentos protocolarios que requerían su presencia conjunta. Fue solo cuando el último invitado se hubo marchado, bien entrada la noche, que Eufemia se encontró verdaderamente a solas con el duque por primera vez. El carruaje que los llevaría a la estación de tren, donde tomarían el expreso nocturno hacia la propiedad campestre de los Knightwick en Derbyshire, esperaba en la entrada. «¿Estás lista para partir?», preguntó Roland ofreciéndole su brazo. Eufemia asintió, demasiado exhausta emocional y físicamente para hablar. El viaje en carruaje transcurrió en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras las calles iluminadas por farolas de gas de Londres daban paso a la oscuridad de la campiña. En el tren privado, un compartimento lujosamente acondicionado los esperaba. Eufemia observó con aprensión la única cama que dominaba el espacio, pero Roland pareció leer sus pensamientos. «Descansa, Eufemia. Ha sido un día agotador para ambos. Yo permaneceré en el salón contiguo». La consideración inesperada la conmovió. ¿No esperarás consumar el matrimonio esta noche?», preguntó con voz apenas audible. Roland la miró largamente antes de responder. «Nuestro matrimonio no es convencional en muchos aspectos. Preferiría que cuando ese momento llegue, sea por deseo mutuo y no por obligación». Con esas palabras se inclinó y besó suavemente su mano antes de retirarse, dejándola sola con sus pensamientos confusos y un extraño sentimiento de alivio mezclado con decepción. La mañana siguiente trajo consigo la primera visión de Knightwick Hall, la ancestral residencia campestre de los duques de Knightwick. Mientras el carruaje recorría el largo camino arbolado hacia la mansión, Eufemia no pudo evitar maravillarse ante la imponente estructura de piedra gris que se alzaba contra el cielo de Derbyshire. Con sus torres medievales y extensos jardines, parecía sacada de un cuento de hadas, aunque uno con sombras y secretos. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Roland cuando el carruaje se detuvo ante la gran escalinata de entrada. Una fila de sirvientes los esperaba, encabezada por una mujer mayor de aspecto severo que Roland presentó como la señora Hammond.
el ama de llaves que había servido a la familia Knightwick durante 3 décadas. «Es un honor conocerla, su gracia», dijo la mujer con una reverencia formal hacia Eufemia. «Esperamos que encuentre todo a su satisfacción». «Estoy segura de que así será, señora Hammond», respondió Eufemia con amabilidad. Mientras recorrían las estancias principales de la mansión, Eufemia se sintió abrumada por la magnificencia del lugar. Salones con techos artesonados, bibliotecas repletas de volúmenes antiguos, galerías de retratos familiares que se remontaban a siglos atrás. Todo hablaba de una historia y una tradición que ahora le pertenecían por matrimonio, aunque se sentía como una intrusa en aquel mundo. «Tu habitación está en el ala este, junto a la mía», explicó Roland cuando llegaron al final del recorrido. «He ordenado que la redecoren según tus preferencias. Cualquier cambio que desees hacer, solo tienes que comunicárselo a la señora Hammond». Eufemia asintió, agradecida por la consideración pero aún desconcertada por la distancia que él mantenía, incluso en sus momentos de amabilidad. «¿Puedo preguntarte algo, Roland?», dijo, utilizando por primera vez su nombre de pila. Él pareció sorprendido pero asintió. «Por supuesto». «¿Por qué yo? De todas las jóvenes casaderas de Londres, ¿por qué elegiste salvar precisamente a mi familia de la ruina?». La pregunta pareció incomodarlo. Por un instante, Eufemia creyó que no respondería, pero finalmente habló. «Te observé durante 3 temporadas sociales, Eufemia. Vi cómo rechazabas pretendientes que otras habrían aceptado sin dudar. Vi tu determinación, tu inteligencia. Necesitaba una esposa que pudiera enfrentar las responsabilidades de ser duquesa sin doblegarse. Y cuando supe de las dificultades financieras de tu familia, vi la oportunidad de obtener lo que necesitaba ofreciendo lo que podía dar. Un arreglo perfectamente lógico», comentó ella, incapaz de ocultar cierta decepción en su voz. «La lógica tiene su lugar en el matrimonio», respondió él, «pero hay espacio para más, con el tiempo». Sus ojos se encontraron, y por un instante, Eufemia sintió que algo indefinible pasaba entre ellos, una promesa no pronunciada que hizo que su corazón latiera más rápido. Sin embargo, el momento se rompió cuando un sirviente apareció para informar que el almuerzo estaba servido. Mientras seguía a su esposo hacia el comedor, Eufemia se preguntó qué secretos ocultaba Knightwick Hall, y más importante aún, qué secretos guardaba el corazón del enigmático hombre con quien había unido su destino. Los días en Knightwick Hall se convirtieron gradualmente en semanas, y Eufemia comenzó a establecer una rutina como la nueva duquesa. Cada mañana desayunaba a solas, pues Roland solía partir temprano para atender los asuntos de la propiedad. Después dedicaba horas a familiarizarse con la mansión, sus innumerables habitaciones y pasadizos, y a conocer al personal que ahora estaba bajo su supervisión. La señora Hammond, inicialmente reservada y formal, se había convertido en una valiosa aliada. La experimentada ama de llaves parecía apreciar los esfuerzos de Eufemia por aprender las tradiciones de Knightwick sin imponer cambios drásticos. «Su gracia aprende rápido», comentó la señora Hammond una mañana mientras revisaban los menús semanales. «La anterior duquesa nunca mostró interés en estos detalles». Eufemia levantó la vista con curiosidad. Roland rara vez mencionaba a su primera esposa, y el personal parecía evitar el tema deliberadamente. «¿Cómo era ella?», preguntó, incapaz de contener su curiosidad. La señora Hammond guardó silencio un momento, como considerando cuidadosamente su respuesta. «Lady Camille era hermosa y refinada. Venía de una antigua familia francesa, pero no se adaptó bien a la vida en Knightwick. La encontraba demasiado aislada, demasiado diferente a lo que conocía». Hizo una pausa antes de añadir. «El duque la adoraba, a pesar de todo». Eufemia sintió una punzada inexplicable ante estas palabras. La imagen de Roland, enamorado de su bella esposa francesa, era perturbadoramente vívida en su imaginación. «¿Cuánto tiempo estuvieron casados?», continuó, fingiendo interés casual. 3 años. Cuando finalmente quedó embarazada, fue una alegría para toda la casa. El duque estaba extasiado. La voz de la señora Hammond se suavizó. «El parto se complicó. Perdimos a ambos en la misma noche. Su gracia no fue el mismo desde entonces». Eufemia sintió una profunda compasión. La pérdida que Roland había sufrido explicaba mucho sobre su carácter reservado y su reluctancia a formar lazos emocionales. «Gracias por contármelo», dijo sinceramente. «Ayuda a entender mejor esta casa y a mi esposo». La señora Hammond
asintió con una leve sonrisa. Es diferente con usted, si me permite la observación. Más presente. La observa cuando cree que no se da cuenta. Aquella tarde, mientras Eufemia caminaba por los jardines, reflexionaba sobre las palabras del ama de llaves. ¿Realmente Roland la observaba? Sus interacciones seguían siendo formales, aunque cordiales. Compartían la cena cada noche, conversando educadamente sobre los acontecimientos del día, pero manteniendo siempre cierta distancia. Dormían en habitaciones separadas, y aunque en ocasiones ella sentía su mirada sobre ella con una intensidad desconcertante, él nunca había intentado acercarse de manera más íntima. Una gota de lluvia la sacó de sus pensamientos. El cielo, que hasta hacía poco estaba despejado, se había cubierto rápidamente de nubes oscuras. Eufemia se apresuró a regresar a la mansión, pero la tormenta se desató con furia repentina. La lluvia caía como una cortina, y los relámpagos iluminaban el cielo con destellos amenazantes. Buscando refugio, Eufemia corrió hacia el pabellón de casa que se encontraba al borde del jardín formal. Una vez dentro, se sacudió el agua de su vestido empapado y observó con preocupación a través de la ventana. La tormenta no parecía que fuera a amainar pronto. Deberías tener más cuidado. La voz de Roland la sobresaltó. No lo había visto al entrar, sentado en un rincón oscuro del pabellón con un libro abierto sobre su regazo. «Me has asustado», protestó ella, llevándose una mano al pecho. «No esperaba encontrarte aquí. Vengo a menudo cuando necesito pensar», respondió él levantándose para ofrecerle su chaqueta. «Estás temblando». Eufemia aceptó la prenda con gratitud, envolviéndose en ella. El aroma de Roland, una mezcla de sándalo, libros antiguos y algo indefiniblemente masculino, la envolvió, provocándole una extraña sensación de intimidad. «Gracias», murmuró, súbitamente consciente de la proximidad entre ambos en el reducido espacio del pabellón. Un trueno particularmente violento la hizo sobresaltarse de nuevo. Sin pensarlo, se aferró al brazo de Roland, quien la sostuvo con firmeza. «No temas», dijo él, su voz más suave de lo habitual. «Las tormentas en Derbyshire son intensas, pero breves». Permanecieron así un momento, demasiado cerca, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el tejado del pabellón. Cuando Eufemia alzó la vista, encontró los ojos de Roland fijos en ella, con una expresión que no había visto antes, una mezcla de deseo contenido y algo que parecía casi doloroso. «Roland», comenzó ella, pero él se apartó suavemente. «Debemos hablar, Eufemia», dijo con voz controlada. «Hay cosas que necesitas saber sobre mí, sobre este matrimonio». Se sentaron en el pequeño banco junto a la ventana, observando la lluvia mientras Roland parecía ordenar sus pensamientos. «Te he mantenido a distancia estas semanas», comenzó finalmente. «No porque no te desee, sino porque te deseo demasiado». La confesión la dejó sin aliento. Roland continuó. «Cuando perdí a Camille y a nuestro hijo, juré que nunca volvería a arriesgar mi corazón. El matrimonio contigo debía ser un acuerdo práctico. Tú obtenías seguridad para tu familia, yo una duquesa capaz y la posibilidad de un heredero. Pero desde el primer momento, algo en ti desafió todos mis planes». Eufemia escuchaba, apenas creyendo lo que oía. «No entiendo», susurró. «Si sientes algo, ¿por qué mantener esta distancia entre nosotros?» Roland tomó sus manos entre las suyas, un gesto más íntimo que cualquier otro que hubieran compartido. «Porque el miedo es poderoso, Eufemia. Miedo a sufrir de nuevo, a perderte como perdí a Camille. Parte de mí desea mantenerte a salvo, lejos de las complicaciones de un verdadero matrimonio». «No soy Camille», respondió ella con firmeza, «y no puedes protegerte del dolor evitando también la posibilidad de felicidad». Algo cambió en la expresión de Roland, como si las palabras de Eufemia hubieran quebrado alguna barrera interior. Lentamente, casi con reverencia, llevó una mano a la mejilla de ella, acariciándola con una ternura que contradecía su habitual reserva. «No, no eres Camille, eres completamente diferente. Y sin embargo, has despertado en mí sentimientos que creía muertos para siempre». El siguiente trueno pareció sacudir no solo el pabellón, sino también los cimientos del mundo que habían construido entre ellos. Cuando los labios de Roland encontraron los suyos, Eufemia sintió que algo fundamental cambiaba en su relación. No fue un beso tímido ni vacilante, sino apasionado y urgente, como si ambos hubieran contenido demasiado tiempo lo que realmente sentían. Cuando finalmente se separaron,
Ambos respiraban agitadamente. La tormenta afuera parecía reflejar la intensidad de las emociones que los envolvían. «No quiero un matrimonio de apariencias, Eufemia», dijo Roland, su voz ronca por la emoción. «Quiero una verdadera compañera, una verdadera esposa. Es lo que siempre he deseado», confesó ella. «Incluso cuando creí que nuestro matrimonio sería solo un acuerdo, algo en mí esperaba que pudiera convertirse en más». El regreso a la mansión, una vez que la lluvia amainó, fue diferente a cualquier otro momento que hubieran compartido. Caminaron de la mano, en un silencio cómplice que hablaba más que las palabras. Esa noche, Roland no se dirigió a su habitación separada después de la cena. En su lugar, acompañó a Eufemia hasta sus aposentos, donde la besó nuevamente, esta vez con mayor delicadeza pero igual pasión. «Si no estás lista», comenzó él, pero Eufemia lo silenció con otro beso. «He sido tu esposa ante la ley y la sociedad durante semanas», respondió. «Es hora de que sea tu esposa en todos los sentidos». Lo que siguió fue un descubrimiento mutuo, un aprendizaje de cuerpos y almas que se entregaban por primera vez sin reservas. Roland demostró ser un amante tan apasionado como considerado, guiando a Eufemia con paciencia a través de sensaciones que ella jamás había imaginado. Y cuando finalmente se unieron, fue como si algo predestinado se cumpliera al fin. Una promesa sellada no con palabras, sino con el lenguaje más antiguo que existe entre un hombre y una mujer. Después, mientras yacían entrelazados bajo la suave luz de las velas, Roland acariciaba distraídamente el cabello de Eufemia, su expresión más abierta y vulnerable que nunca. «Hay algo más que debes saber», dijo con voz queda, «algo que explica muchas de mis acciones». Eufemia se incorporó ligeramente, alarmada por el tono sombrío. «¿Qué ocurre?». Roland suspiró profundamente antes de responder. «La muerte de Camille no fue enteramente natural. Hubo complicaciones que podrían haberse evitado. El médico llegó demasiado tarde porque yo estaba en Londres, atendiendo negocios que podrían haber esperado». El dolor en su voz era palpable, y Eufemia comprendió el peso de la culpa que había cargado durante años. «No fue tu culpa, Roland», dijo suavemente acariciando su rostro. «Debí estar presente. Debí priorizar a mi familia sobre mis obligaciones. Es un error que juré no repetir jamás, y por eso has estado tan dedicado a la propiedad, tan presente en todo», comprendió Eufemia. «No es solo por responsabilidad, es por redención». Roland asintió, visiblemente conmovido por su comprensión. «Cuando supe de las dificultades de tu familia, vi la oportunidad de hacer algo bueno, de redimirme de alguna manera, pero jamás esperé encontrar en ti no solo una esposa, sino una razón para vivir de nuevo, no solo existir». Eufemia lo besó suavemente, sintiendo que su corazón se expandía con un amor que ya no podía negar ni contener. «El pasado no puede cambiarse, Roland, pero el futuro está en nuestras manos, y quiero construir ese futuro contigo, día a día». A la mañana siguiente, los sirvientes de Knightwick Hall notaron un cambio evidente en sus señores. El duque sonreía abiertamente, algo que no habían visto en años, y la joven duquesa resplandecía con una felicidad que iluminaba cada estancia. Cuando la pareja anunció que partiría al día siguiente hacia Londres para la temporada social, nadie dudó que el regreso a la sociedad sería triunfal. Sin embargo, mientras los preparativos para el viaje avanzaban, ninguno de los dos podía imaginar los desafíos que les esperaban en Londres, donde los secretos del pasado amenazaban con destrozar la felicidad recién descubierta. Porque en la capital, una figura del pasado de Roland aguardaba, alguien que no había perdonado ni olvidado, y que veía en la nueva duquesa no una bendición, sino una amenaza que debía ser eliminada a cualquier precio. La residencia londinense de los Knightwick en Mayfair brillaba con esplendor renovado. Lámparas de cristal iluminaban cada salón, mientras la servidumbre se afanaba en los últimos preparativos para el baile que marcaría el regreso del duque y su nueva esposa a la sociedad. Era sin duda el evento más esperado de la temporada. Eufemia observaba los preparativos desde el balcón de su habitación, sintiendo una mezcla de anticipación y aprensión. Las últimas semanas con Roland habían transformado su matrimonio de conveniencia en una unión verdadera, llena de pasión y descubrimientos mutuos. Sin embargo, Londres representaba un nuevo desafío: presentarse ante la sociedad no como la joven vendida al mejor postor,
sino como la duquesa de Nightwick, amada y respetada por su esposo. «¿Estás preocupada?». La voz de Roland la sorprendió, sus brazos rodeándola por detrás mientras contemplaba los carruajes que comenzaban a llegar. «Solo nerviosa», admitió ella, reclinándose contra su pecho. «La sociedad londinense puede ser implacable. Déjalos que murmuren», respondió él, besando suavemente su cuello. «Lo que importa es lo que hemos construido entre nosotros». Ella se volvió para mirarlo, aún maravillada por el cambio en este hombre que había pasado de la frialdad a la devoción. Sus ojos azules, antes distantes, ahora la miraban con un calor que derretía cualquier duda. «Te amo, Roland», susurró, las palabras fluyendo naturalmente por primera vez. La expresión de él se suavizó, una mezcla de vulnerabilidad y asombro cruzando su rostro. «Y yo a ti, más de lo que creí posible amar de nuevo». El momento fue interrumpido por un discreto golpe en la puerta. La doncella de Eufemia anunciaba que era hora de prepararse para el baile. Con un último beso, Roland la dejó en manos de su servidumbre, prometiendo esperarla al pie de la escalera. Mientras se vestía con un espléndido vestido de seda color zafiro, adornado con diminutos diamantes que captaban la luz con cada movimiento, Eufemia no podía evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. De hija de un noble arruinado a duquesa enamorada, el destino tenía caminos inesperados. Los invitados ya llenaban el gran salón cuando Roland la escoltó escaleras abajo. Un murmullo de admiración recorrió la multitud al verlos. Formaban una pareja impresionante. Él, imponente con su elegante frac negro y expresión orgullosa. Ella, radiante de belleza y confianza. Nadie que los viera podría dudar que se trataba de un matrimonio por amor. Entre los invitados, sin embargo, una mujer observaba la escena con ojos entornados. Lady Victoria Pembroke, viuda del conde de Pembroke y antigua amiga de la familia Nightwick, estudiaba a la joven duquesa con escrutinio implacable. A sus 40 años, conservaba una belleza madura y una posición social envidiable, que utilizaba para manipular los hilos de la alta sociedad londinense. «Parece que nuestro querido duque ha encontrado consuelo al fin», comentó con fingida dulzura a Lady Harrington, que estaba a su lado. «Un consuelo bastante conveniente, considerando la situación financiera de los High Vale», respondió la otra mujer con malicia. Victoria sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos fríos. «Me pregunto si la joven duquesa conoce todos los secretos de su esposo». A lo largo de la velada, Victoria maniobró hábilmente entre los invitados hasta encontrarse cara a cara con Eufemia, quien recibía las felicitaciones de un grupo de matronas influyentes. «Su gracia», saludó Victoria con una reverencia perfectamente ejecutada. «Permítame presentarme. Victoria Pembroke, una vieja amiga de la familia de su esposo». Eufemia correspondió al saludo con educación, aunque algo en la mirada de aquella mujer la puso instantáneamente alerta. «Lady Pembroke, es un placer conocerla. Roland ha mencionado a la familia Pembroke con frecuencia». «¿De verdad?». La sonrisa de Victoria se volvió calculadora. «Me sorprende. Roland suele ser tan reservado respecto a sus relaciones pasadas». «Las amistades familiares difícilmente califican como relaciones pasadas, Lady Pembroke», respondió Eufemia con calma, negándose a ser intimidada. «Oh, pero algunas amistades son más íntimas que otras, querida. Camille y yo éramos como hermanas. ¿Sabe? Compartíamos todo». Hizo una pausa deliberada. «Absolutamente todo». Antes de que Eufemia pudiera responder a la insinuación, Roland apareció a su lado, su expresión tensa al ver con quién conversaba su esposa. «Victoria», saludó con frialdad. «Veo que has conocido a mi esposa». «Una joven encantadora», respondió Victoria. «Le contaba sobre mi amistad con Camille». «El pasado es precisamente eso, pasado», replicó Roland, colocando una mano protectora en la cintura de Eufemia. «Si nos disculpas, debemos atender a otros invitados». Mientras se alejaban, Eufemia sintió la mirada de Victoria clavada en su espalda como un puñal. «¿Quién es realmente esa mujer?», preguntó en voz baja. Roland esperó hasta que estuvieron lo suficientemente lejos antes de responder. «Victoria fue amiga de Camille, sí, pero su interés en nuestra familia siempre fue más personal. Después de la muerte de Camille, ofreció su consuelo de manera bastante persistente». «¿Fuisteis amantes?». La pregunta escapó de los labios de Eufemia antes de que pudiera contenerla. «No», respondió Roland con firmeza,
Nunca, pero no por falta de intentos por su parte. Victoria es peligrosa, Eufemia, manipuladora y vengativa. Ten cuidado con ella. El resto del baile transcurrió sin incidentes, pero Eufemia no podía quitarse de la mente el encuentro con Victoria. Había algo en la mirada de aquella mujer, un resentimiento que iba más allá de los celos o la envidia social. Era odio, puro y simple. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, el mayordomo les entregó la correspondencia. Entre las invitaciones y notas de felicitación, había una carta sellada dirigida personalmente a Eufemia, sin remitente. «¿Qué es esto?», murmuró rompiendo el sello. Mientras sus ojos recorrían las líneas escritas con elegante caligrafía, su rostro perdió todo color. «Eufemia, ¿qué ocurre?», preguntó Roland, alarmado por su reacción. Con manos temblorosas, ella le entregó la carta. Era breve, pero devastadora. «Pregúntale a tu esposo sobre la noche en que murió Camille. Pregúntale por qué realmente no estaba en casa. Pregúntale sobre nosotros». Roland leyó la nota, su expresión transformándose de la preocupación a la furia contenida. «Victoria», murmuró, arrugando el papel en su puño. «Roland, ¿qué significa esto?». La voz de Eufemia temblaba ligeramente. «Me dijiste que estabas en Londres por negocios cuando Camille...». «Y así fue», respondió él tomando sus manos. «Victoria intenta sembrar dudas entre nosotros. Siempre deseó ocupar el lugar de Camille, y ahora desea destruir tu confianza en mí. ¿Por qué menciona a nosotros, si nunca fuisteis amantes?». Roland suspiró profundamente, como si finalmente debiera enfrentar un secreto largamente guardado. «La noche en que Camille entró en trabajo de parto, yo estaba en Londres. Pero no solo por negocios». Hizo una pausa eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Victoria me había citado con urgencia, alegando tener información sobre infidelidades de Camille. Fui a verla, furioso y confundido. Era una trampa, por supuesto. Intentó seducirme, y cuando la rechacé me retuvo tanto como pudo. Para cuando recibí el mensaje sobre Camille, ya era demasiado tarde». Eufemia absorbió la información, procesando las implicaciones. «Ella contribuyó a que llegaras tarde esa noche», comprendió finalmente, «y ahora te culpa por rechazarla. He cargado no solo con la culpa de no estar allí para Camille, sino también con la vergüenza de haber dudado de ella, aunque fuera por un instante», confesó Roland. «Victoria jugó con mis inseguridades entonces, y ahora intenta hacer lo mismo contigo». En lugar de la duda que Victoria esperaba sembrar, Eufemia sintió que su amor por Roland se fortalecía. Este hombre, que había sufrido tanto, que había cometido errores humanos y cargado con culpas que no le correspondían, confiaba en ella lo suficiente para revelar sus debilidades más profundas. «Debemos enfrentarla», dijo con determinación. «No permitiré que amenace nuestra felicidad». Esa misma tarde, Eufemia envió una nota a Victoria invitándola a tomar el té. Cuando la viuda llegó, se sorprendió al encontrar no solo a Eufemia, sino también a Roland esperándola. «Qué encantadora reunión», comentó con falsa cordialidad, aunque esperaba una conversación más privada. «Los secretos no tienen lugar entre esposos que se aman, Lady Pembroke», respondió Eufemia con serenidad. «Roland me ha contado todo sobre aquella noche y sobre sus intentos por separarnos». Victoria palideció levemente, pero mantuvo su compostura. «Todo lo dudo, querida. Los hombres como Roland siempre guardan lo peor para sí mismos». «Basta, Victoria», intervino Roland con voz firme. «Durante años has utilizado la memoria de Camille y mi culpa para manipularme. Eso termina hoy. Amo a mi esposa y nada de lo que digas o hagas cambiará eso». Victoria los miró a ambos, su fachada de refinamiento desmoronándose para revelar la amargura que había alimentado durante años. «¿Crees que ella te amará cuando sepa toda la verdad? Cuando sepa que mientras Camille moría tú estabas conmigo?» «Estaba contigo porque me engañaste», respondió Roland. «Y lo que Eufemia sabe es que soy un hombre imperfecto que ha aprendido de sus errores, que ha encontrado en ella no solo perdón sino también redención». Eufemia se acercó a su esposo, tomando su mano en un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido para Victoria. «Le sugiero que abandone nuestra casa, Lady Pembroke», dijo Eufemia con una autoridad que sorprendió incluso a Roland, «y comprenda que sus intentos de destruir nuestro matrimonio solo han conseguido fortalecerlo». Con la dignidad herida pero no completamente vencida,
Victoria se levantó. Disfruta de tu triunfo mientras puedas, duquesa. La sociedad tiene memoria larga. Y nosotros tenemos un futuro más largo aún, respondió Eufemia. Después de que Victoria se marchara, Roland abrazó a su esposa con fervor. Eres extraordinaria, murmuró contra su cabello, más fuerte de lo que jamás imaginé. Es fácil ser fuerte cuando luchas por algo que vale la pena, respondió ella, mirándolo con amor. Por alguien que vale la pena. 6 meses después, la noticia del embarazo de la duquesa de Nightwick fue recibida con genuina alegría por la sociedad londinense. El pasado quedaba definitivamente atrás, mientras Roland y Eufemia construían su futuro juntos. Un futuro cimentado no en las obligaciones de un matrimonio de conveniencia, sino en el amor que había florecido inesperadamente entre ellos. Mientras contemplaban el amanecer desde la terraza de Nightwick Hall, con las manos entrelazadas sobre el vientre donde crecía su hijo, ambos recordaron las palabras susurradas en su boda. No eres la mujer con la que soñé, había dicho él entonces. Y tenía razón. Eufemia era mucho más. Era la mujer que había devuelto la vida a su corazón, la compañera que había elegido no por obligación, sino por amor. Un amor que, como el sol que ascendía en el horizonte, prometía días luminosos por delante.